Damos una cordial bienvenida a esta transmisión a un abogado que conoce muy bien la problemática que se viene desarrollando con la vía perimetral de Oriente. Desde hace varios años nosotros hemos transmitido acá en Territorio Verde las distintas situaciones y las complejidades que se han venido presentando. Decía de las distintas complejidades que se han venido presentando, no solo de carácter social, sino de carácter ambiental. Ángel, bienvenida a esta transmisión de Territorio Verde y por favor cuéntele a nuestra audiencia, a los colombianos y a los que nos siguen en el resto del territorio nacional y fuera en el exterior, qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias, Pedro, a ti y a tu gran audiencia. Buenas tardes también. Desde el año 2014, digamos, se podría decir, se viene materializando una obra como la Perimetral del Oriente de Cundinamarca, que ya se había anunciado, ¿no? Iría años previos, 2012, ya había una intención respecto de lo que era mejorar la cuarta etapa de lo que conocemos como las concesiones viales, la cuarta generación, esa primera generación que empezó con el gobierno Gaviria, pasaba nuevamente al gobierno Samper, gobierno Uribe, gobierno Santos. Ya en el caso de Gaviria se cuenta que desde ese primer momento que se da la oportunidad a este tipo de contratos, empiezan a presentarse esas situaciones de algunas conflictividades en materia de contratación, del financiamiento, del predial, de los temas prediales, de la gestión predial, del aseguramiento per se, de todo lo que implicaba los permisos ambientales en estas obras. Y eso se buscó ir mejorando en cada una de las, digamos, generaciones. La segunda generación nos dirían, oiga, ya hemos mejorado el escenario contractual, hemos mejorado las condiciones financieras, hemos mejorado las condiciones de aseguramiento, hemos mejorado las condiciones sociales y prediales, hemos mejorado los temas ambientales. Y la tercera generación, digamos, nuevamente, ya en ese gobierno que decimos de Uribe a Santos, y cómo se suponía que ya quedaba solucionado para el país todas estas problemáticas que venían dándose para los cierres financieros, el aseguramiento de estos contratos, y hoy la cuarta generación es que el contratista asume todo el riesgo. La cuarta generación en el país de vías de cuarta generación es donde el contratista asume todo el riesgo. Entonces, basándonos en esa lógica contractual, empezamos a encontrar un contrato como el 002 del 2014 entre la ANI y este consorcio que en este momento ganó la licitación. Ahí tenemos como las reglas de juego para ellos, donde asumen el riesgo frente a los temas financieros, legales, en cuanto a licenciamiento ambientales, prediales, incluyendo también pues todo el tema del cómo se manejarían con el digamos con la nación este tipo de contrato. Entonces, ellos asumen todo el riesgo y nosotros en ese momento pues empezamos a digamos, con un COMPES que aseguraba, daba orientación a cómo se articulan las distintas entidades para sacar adelante este tipo de asociaciones público-privadas. Y ahí desafortunadamente es donde empezamos a ver que el estructurador, Euroestudios, Durano Osorio y compañía, y adicionalmente Deloitte, estructuran el proyecto de lo que se llamaba Victoria Temprana y se convierten en los corredores perimetrales del oriente de Cundinamarca, una alternativa. Aquí está, esto también llama a la vía de la ampliación de la troncal del Cisga, es decir, todos los proyectos que venían aquí hacia el oriente estaban involucrados en esta cuarta ola. Y en el caso de la perimetral específicamente, se dividía en 5 unidades funcionales este proyecto y una vía de obra nueva que era la variante de Choachí. Esto a propósito de las certificaciones de obra que se expiden para cuando la vía no va a construirse, no va a hacerse nueva, sino una rehabilitación o mejoramiento y mantenimiento, pues la de certificar es dicha condición. Eso es un tema que hemos cuestionado desde el principio, que dicha certificación para nosotros era, no se compadecía del lugar, no se compadecía de la información geológica que tenemos del lugar, hidrogeológica del lugar. Téngase presente que estamos entre el complejo o el corredor de páramos Cruz Verde, Sumapaz, aquí en la parte Cruz Verde, y conectividades hacia Chingaza. Es decir, no estamos solamente estamos hablando de esos ecosistemas estratégicos que colindan, y a propósito de esta charla, quisiéramos mencionar que estamos hablando de
un tema de que nos compartimos áreas protegidas, lo que llamamos cerros orientales, la reserva forestal protectora precisamente del bosque oriental, nos permite compartir entre el Alta Montaña Andina, el páramo Cruz Verde y la conectividad con Sumapaz, lo que también nos permite, ya cuando ya hablamos de ese páramos compartidos, date cuenta, Pedro, y para la audiencia, que si estamos hablando de los cerros orientales y el páramo Cruz Verde, estamos compartiendo ya no solamente la cuenca alta del río Bogotá, sino también la Orinoquía. Entonces, tenemos alta montaña andina compartida, páramo compartido, cuenca compartida. Vea el concepto. Vea exactamente, vea el concepto que se empieza entonces a tejer si vamos a mirar esto en términos, digamos, organizacionales, cómo las comunidades también se identifican alrededor de estos ecosistemas. Y dése cuenta que su arraigo también se encuentra ahí, son pendulares. Históricamente, Bogotá ha generado un péndulo sobre las provincias. Aquí la provincia de Oriente, la gente que está desde Fomeque, Cáqueza, Huaque, Choachí, incluso le pongo San Juanito y el Calvario, que por temas de condiciones de la vía a salir al llano que se les complica, les es más fácil atravesar a Monterredondo, pasar a Fomeque y llegar hacia los temas médicos para transitarse a Bogotá. Entonces, o ir al hospital de Fomeque, o ir al hospital de Cáqueza. Entonces, encuentran una alternativa, San Juanito y el Calvario, para llegar a estas áreas. Entonces, mire, aquí estamos compartiendo cuenca, compartimos el arraigo nuestro, comparte ese escenario, la Orinoquía nuestra. Entonces, la tercer cuenca del planeta, Amazonía, el Congo y aquí nuestra Orinoquía. Vea, estamos en el top 3 con dos cuencas, nuestra Amazonía y nuestra Orinoquía. Entonces, Ángel, ahí ya discúlpame, tenemos ¿usted nuestra tiene primera razón. imágenes de apoyo para poder Sí, sí. ilustrar a nuestra audiencia y los que vean, no solo en este momento, sino más adelante y conozcan este caso, pues puedan tener una ilustración gráfica de este caso? Gracias. Gracias, sí, señor, por permitirme aquí en este momento compartirles a ustedes esta imagen. Yo diría, vea cómo la alta montaña andina compartida, la cordillera oriental, la provincia de Oriente, entre otras, porque tenemos la del Guavio, si juntamos aquí hacia la Calera, aquí tenemos la provincia del Guavio y aquí propiamente la de Oriente, y vea el Sumapaz hacia la vertiente occidental. Y aquí la vertiente oriental, que en este momento no la tocamos, pero dése cuenta la influencia que tiene el páramo de Sumapaz sobre la vertiente oriental. Me voy a hacer énfasis en esta imagen en la vertiente occidental y parte de este nudo que se encuentra. Miren la importancia. Aquí estamos conectando con Chinguaza, Chingaza, Soquena, Camanaos, Cruz Verde. Esos eran los nombres ancestrales que tenía Cruz Verde en este sector para las comunidades de Ubaque, Ubagüe, Bagüe, Bachué. Des en cuenta la importancia, recordemos este tema ancestral en estos territorios, este arraigo Gran ancestral que Muisca. tienen. Claro, totalmente, sí, señor. Entonces, aquí viene una situación y es como en esta parte de la cuenca empezamos a identificar, por un lado, aquí tenemos, mire, lo que es la pieza de la Reserva Forestal Bosque Oriental desde 1976 a hoy, que en el 2006 se acordarán de ella, es otra cosa, ¿no? Pero desde 1976. Y miren lo bonito, si conectáramos esto más para abajo hacia la Orinoquía, encontraríamos a Buenavista, que es una reserva forestal de 1949. ¿Puede creerlo? La resolución 045 de 1949, que es de la ley 200. Entonces, miren la importancia de esas primeras áreas que teníamos en el país, y aquí se omite, se olvidan a veces, ¿quién va a pensar? Y si usted mira las líneas de tiempo, aquí nos vamos a ir a 1949, imagínense con esta resolución, ni siquiera nos aparece en la línea de tiempo del Humboldt. Entonces, aquí hay un tema fundamental alrededor de ordenarnos alrededor del agua. Entonces, la siguiente diapositiva que te presento tiene una relación, es ahora con el campesino en esta área. Bueno, Aquí la fuente Ángel, de la información. discúlpeme, le damos la bienvenida a Sergio Aconcha a este encuentro que es tan importante para que la audiencia de Territorio Verde en Colombia y en el exterior se conozca este caso tan particular. Sergio, buenas tardes, bienvenido a Territorio Verde. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, pues aquí Ángel está ya haciéndonos una presentación de las territorialidades para la provincia de Oriente. De tal manera que con ustedes dos vamos a continuar este proceso informativo que esperamos que tenga la trascendencia
en el gobierno nacional, pero sobre todo en las soluciones que se le deben dar a la comunidad, tanto en lo social como en lo ambiental. Bienvenido, Sergio. Gracias. No sé si tengo video ahí, ¿me escuchas? Perfectamente. Video tengo, es que aquí no me dice si hay video o no. No, Es estamos que, es haciendo que la presentación de Ángel. es correcto. Entonces, si quieres, permíteme, entonces termino aquí mostrando una imagen que estamos compartiendo, Sergio, y tiene que ver con las territorialidades que se identifican aquí alrededor del complejo de páramos Cruz Verde Sumapaz y con conectividad con Chingaza, en la provincia de Oriente. Y aquí estamos haciendo referencia precisamente parte de Gutiérrez, Fosca, Caque, Saquetame, sí, el mismo Fome que no, como tal, Ubaque, Chuachi. Entonces, el Calvario, San Juanito, que lo mencionábamos ahorita, en la imagen que proyectábamos, identificamos cómo hay campesino de transición que está haciendo este ejercicio de mantenimiento, cuidado, conservación, restauración de algunas áreas alrededor de la zona de reserva forestal Bosque Oriental y el páramo. Tenemos campesino propiamente de conservación, campesino que hace ejercicio de producción. Y mire esto, Pedro, se lo presento en este momento porque es parte de las tendencias que se identifican en este caso en alrededor del páramo hacia futuro. Y es como alrededor de la vía que conecta el llano hacia Bogotá es donde tenemos mayor incidencia precisamente de cultivos y de parcerías para no solo agricultura, sino ganadería. Entonces, el páramo en el sector en que conecta entre Cruz Verde y Sumapaz, precisamente ha de tener esta enorme tendencia y tensión respecto de una vía ya creada. Y hoy, nosotros en este momento, se tiende, miren en este momento las tendencias que vemos, que no se identificaron por las autoridades ambientales administrativas territoriales en su momento en el año 2014 cuando se expide para hoy. Usted sabe que gran parte de la problemática que tenemos es la creación de una estación de peaje en el área de Páramo, donde en la unidad funcional, yo le explicaba esas 5 unidades funcionales, una de ellas es la 3 se divide en 3A, 3B, conexión entre Patios, La Calera hacia Soboy, la otra 3B hacia el caso de Choachi, Bogotá, Choachi, Ubaque, Caquesa. Entonces, aquí tenemos la vía que nos conecta hacia Bogotá, hasta la vía Villavicencio hacia Bogotá. Y si me notan cómo, a propósito del cambio en la variante de la vía, cómo han crecido las tendencias. Por aquí tenemos la antigua ruta, mire la que conectaría hacia Choachí, la que en este momento sería la nueva, para salir hacia La Calera y continuar hacia Sopó. Y mire la tendencia que generan ya nomás estas vías. Cuando en este momento buscan pretender tener esta mayor conectividad, es generar también la posibilidad de que las actividades antrópicas que hay en estos lugares precisamente crezcan. Y como no tienen un instrumento de manejo, porque desafortunadamente aquí estamos hablando de una rehabilitación en este pedazo de la vía entre Bogotá y Choachí, pues no se compadece pues, de un licenciado en evaluación ambiental y por eso, pues desafortunadamente, hoy tenemos esa tensión y no se identificó la tendencia al peaje, digamos, al páramo con la estación de peaje. Entonces, la tendencia que tiene el páramo acá, precisamente en esta área, y vea cómo puede ayudar a crecer, precisamente impactar, porque lo dicen las mismas personas, de cómo un peaje puede generar este tipo de situación. Y aquí hay una condición real de la zona, y es que se entiende que la condición es precisamente los habitantes. Aquí está una densidad rural más o menos baja, por debajo de los 50 habitantes por metro cuadrado, con excepción de Caquesa que llega a 87, se condensa más, pero tenemos unos territorios que también tienen una alta producción agrícola y ganadera, sobre todo en esos sectores hacia Caquesa y Fome, que con el pollo en pie y hacia la producción de huevo. Entonces, hacia aproximadamente las fechas en que se proyectó la estación de peaje en el año 2014, teníamos una proyección de 90.000 toneladas a hoy 150.000 que salen de la zona. Entonces, ahí es donde nos devolvemos. Imagínense la producción que saldría de estas áreas para pasar aquí a este sector y entrar a utilizar ahora ya no acá, esta tendencia a esta explosión, sino acá veríamos cómo crece esta mancha amarilla, esas zonas de calor que llamaríamos precisamente frente al páramo en estas áreas.
Entonces, es simplemente Muy como dañino. para identificar solamente en mapa el área, el lugar y lo que significa una tendencia de una vía en un proyecto de estos, teniendo en cuenta mire las vías del tercer orden, del segundo orden en la zona, muy baja la del primer orden y que entonces hay una necesidad de las vías precisamente por una proyección en el tiempo de la producción agropecuaria, pecuaria y de agricultura de la zona. Así sea para el sustento, pero dése cuenta cómo se requieren, cómo hay una alta necesidad y cómo pues esto también se refleja en ese proyecto de vía y digamos cómo era una oportunidad para ellos. Sin embargo, se desconociendo todos los aspectos geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos que pues amenazan también esta vía, sumados a las afectaciones que posiblemente vienen ambientales y paisajísticas. Aquí una imagen pequeña para complementar pues la información que tenemos agrícola, pecuaria, estos son datos del DANE y cómo estas condiciones son las que generan esas inequidades de resolución, digamos, para resolución de conflictos, pero que a su vez generan también una identificación frente a cómo hay necesidades insatisfechas y las vías se requieren para solucionarlas. Y pues obviamente pues eso genera una tensión fuerte frente a las mismas y también para quienes hacen una para atender que esto se haga, digamos, teniendo en cuenta las determinantes ambientales, teniendo en cuenta las determinantes que hoy deben haber de la producción de nuestra comida, nuestra producción agropecuaria, pero que también se compadezca de las realidades geológicas de la zona y no se vendan desafortunadamente un proyecto con unas altas condiciones de riesgo geológico y de alta afectación ambiental, pero al mismo tiempo pues sopesando esos dos intereses, el derecho ambiental, digamos, a tener un ambiente sano, condiciones dignas de desarrollo sostenible y un desarrollo sostenible realmente frente a la producción. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más que presentar, que decir, Ángel? Pues para efectos de este contexto quisiera simplemente advertir eso que acabamos de hablar y darle el uso de la palabra a Sergio para que él en este momento pues acompañe un poco la discusión ya un poco, si se quiere decir aquí en este momento más dura, más que hay detrás también, que es la complejidad de lo técnico y lo legal. Ok, muy bien. Sergio, por favor active el micrófono para poderlo escuchar. No sé si usted me escucha a mí. Sí, ¿Ahí por se favor. escucha? Sí. Perfecto, lo estamos escuchando y viendo ya. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, pues puedo hacer una breve reseña histórica de, del proyecto enfocado pues al peaje, pues para no de pronto no alargar tanto la, la presentación. Entonces, en términos, digamos, en una línea de tiempo, eh, podemos empezar eh, nombrando la fecha de cuando se gestó este proyecto. Este proyecto fue concebido desde el 2012. El proyecto se llamaba para aquel entonces Corredor de la Victoria Temprana porque involucraba otros 5 proyectos y este proyecto de Victoria Temprana fue gestionado y fue, Ricardo, se me escapa la palabrita de la estructurado, fue estructurado por, financiado por FONADE, Fondo Nacional de Desarrollo, y la empresa Euroestudios. FONADE contrata a la empresa Euroestudios en 2012 para que estructure todo el proyecto. Entonces, este proyecto, pues, se contempló como el corredor desde Briceño hasta Cáqueza, Briceño, Sopó, Huasca, Calera, Chuachi, Ubaque y Cáqueza. Y, y este proyecto, entonces, pasó a manos de la ANI en 2012, en donde eh, ya con la nueva normatividad ambiental que había para ese entonces, del cambio de reglas de juego, por decirlo así, eh, se solicitó, la ANI le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que le diera el concepto de los estudios ambientales, de qué licencias o qué tipo de permisos ambientales
se necesitaban para el proyecto. Entonces, ahí en este punto, Euroestudios presenta, le presenta el proyecto a la ANLA. Entonces, la ANLA, cuando saca el documento que se llama Concepto del Estudio Ambiental Requerido, se hace una consulta con el sistema TrefMarctos, que es como la base de datos que hay para determinar las áreas protegidas, si el proyecto cruzaba por áreas protegidas. Y el concepto para ese entonces, estamos hablando de comienzos del año 2013, eh, fue negativo. Negativo quiere decir que no encontraron superposición del proyecto con áreas protegidas. ¿Por qué? ¿Por qué saco esto a colación? Porque para ese entonces el proyecto por Victoria Temprana, que luego se llamó Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca, no involucraba los brazos conectores del proyecto con Bogotá. O sea, los brazos conectores del proyecto con Bogotá es la unidad funcional 3 dividida en dos, que es la 3A y la 3B. La 3B, o sea, la 3A es el pedacito Bogotá Salitre y La Calera, o sea, Bogotá Patios, La Calera, y la unidad funcional 3B es límites de Bogotá con Choachí y con el municipio de Choachí, que son los dos brazos que conectan el proyecto directamente con el casco urbano de Bogotá. Entonces, eso no estaba contemplado dentro del proyecto. Ya cuando sale la licitación del proyecto en 2013, entonces ahí sí como dicen, del mago el sombrero, del cubilete del mago aparecen como por arte de magia estos dos pedacitos que se le anexaron al proyecto, o sea, para poder involucrar dos peajes de acceso al proyecto, porque el proyecto contempla 4 peajes, que son un peaje que ya existe, que es el de Patios La Calera, el otro peaje que ya fue montado en la unidad funcional 2, si no estoy mal, en la 1 y en la 2, se iba a hacer otro peaje en la unidad funcional 5 entre Choachí y Caquesa, y el cuarto peaje es en el que se contempla hacerlo en el páramo de Cruz Verde, en el kilómetro punto de referencia PR2 más 200. Entonces ahí, digamos que a la ANLA ya le metieron el primer golecito, en el sentido de que la ANLA, cuando sacó el concepto de estudio requerido, pues no contemplaba que se iba a hacer una intervención en el páramo. De hecho, en los documentos que presentó el concesionario a la ANLA, porque aún así, eh, de la nueva normatividad, que los proyectos de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, de acuerdo a la ley 1682 de 2013, para estos proyectos de asociación público-privada, eh, contempla que no se necesita licencia ambiental, sino apenas un documento que se llama Programa de Adaptación a la Guía Ambiental Paga, para el proyecto que se contemplaba como mejoramiento y rehabilitación. Y aún así la ANLA pues le exige a la concesión, al concesionario, que le justifique que el proyecto no va a generar impactos graves ni paisajísticos ni deterioro al medio ambiente, porque esa fue la única salvedad que quedó en la norma, que si el proyecto no generaba impactos, entonces sí se puede ir por el programa de adaptación a la guía ambiental, y la ANLA lo debe certificar lo debe confirmar con un documento que se llama certificación de obras. Entonces, en el documento que le sustenta eso por parte del concesionario, efectivamente ahí dicen muy claramente que no va a haber ninguna intervención en el páramo en la unidad funcional 3B, sino únicamente el cambio de la capa asfáltica. O sea, le mintieron descaradamente a la ANLA
para Sergio, evadir la licencia ambiental. Sergio, te interrumpo ahí un segundo, además por el tiempo que tenemos, que también es bien reducido. Estoy Sí. aprovechando para mostrarle ahí de un paneo sobre lo que es la solicitud del desacato, porque aquí hay una acción popular que protege esta área. Desde el año 2010 ya hay un fallo judicial que coincidencialmente se refiere a este punto y a evitar las actividades antrópicas. Hoy, mire, aquí vemos la condición del ecosistema de páramo. Aquí también tenemos ecosistema de páramo. Que hayan Sí, estas especies aquí de pino, que es donde se pretende hacer la estación de peaje, no quiere decir que por estar la pino ya este haya dejado de perder o dejar de generar sus condiciones, valores ecosistémicos, valores naturales, valores ambientales a considerar, valores de conectividad en un área de ecosistema protegido que cuenta con un plan de manejo. Vea cómo aquí les compartimos a la audiencia cómo desafortunadamente este tipo de intervención, vea, aquí tenemos el área de páramo, aquí hubo excavaciones, aquí hubo levantamiento de capa es que vegetal, por eso aquí hubo, es que estoy creo que vale la mostrándole la pena, imagen, Sergio. creo que vale la pena en esta, digamos, en esta reseña histórica que estoy haciendo. Sí voy a comentar eso, pero déjame terminar un poquito del contexto de qué pasa después. Cuando el proyecto continúa en 2015, que se socializa el proyecto, inclusive hay una nota que estaba en YouTube, pero esa se nos perdió de vista, donde en una audiencia, reunión de socialización del proyecto, la misma concesión POVSAS asegura que no va a haber ninguna intervención en el páramo de Cruz Verde más que el cambio de la capa asfáltica. Cuando ya en la firma del contrato eso ya estaba establecido la, 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 la postura de ese peaje ahí. La resolución 1462 de febrero de 2013, previo a la licitación y a la firma del contrato, expedida por el Ministerio de Transporte, está autorizando y está reglamentando la hechura de esos 4 peajes para el proyecto de Corredor Perimetral de Oriente. O sea, cuando se La firma el resolución contrato, 1462 del 2014. ese, sí, del 2014, perdón, sí, o sea, fue posterior a la firma del contrato, porque la firma, no, perdón, el 2014, correcto, porque la firma del contrato es septiembre de 2014. Entonces, cuando el consorcio empieza a ejecutar las obras de la unidad funcional 3B, que eso ya fue durante 2015, 2016, que rehabilitaron los 22.7 kilómetros que hay entre el kilómetro cero, que está en el punto denominado Colombia 86, que es el límite del distrito capital y el límite del municipio de Choachí. Ahí empieza la unidad funcional 3B. Ellos para 2017, como quedó el proyecto por programa de adaptación a la guía ambiental paga, lo único que necesitaban ellos eran permisos menores otorgados por la corporación autónoma competente al proyecto, en este caso Corporinoquia. Entonces ellos le pasan a Corporinoquia un proyecto para hacer una estación de peaje de 8.400 metros cuadrados allí en el páramo, o sea, casi una hectárea de tierra, con 8 carriles de peaje, 4 de subida, 4 de bajada, estación de peaje, de pesaje y demás estructuras que conlleva un peaje, las casetas y baños y oficinas y todas esas cosas. Entonces, en el ejercicio de la función, la corporación pues les niega el permiso de hacer de la intervención del páramo, pues porque la normatividad no permite edificar sobre un área protegida, como está establecido desde la ley 2811, pasando por la ley 9993, pasando por la otra es la 14, ¿qué? 50 y qué, Ricardo, la otra que salió, 57. la de páramos, después, bueno, en el 2018 salió la 1930, pero para ese entonces ya, ¿sí? Para el 2010, cuando sale la 2732,
cuando se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, pues los páramos están dentro de la categoría de protección especial. Inclusive en la guía ambiental de INVIAS, que es la, por la cual se hacen estos programas de adaptación en la guía ambiental, está advirtiendo claramente que, que no pueden intervenir los páramos ni las áreas protegidas, que no se pueden intervenir. Entonces, después de la negativa de Corporinoquia, ellos pasan un segundo diseño por Todo esto fue reclamado a solicitud de la comunidad, es decir, hubo oposición, la sí, corporación no lo hizo de oficio, eso fue a propósito de sí, reclamación de comunidad, a petición de parte de la comunidad. Si no, esto sí, no hace rato ya estaría impuesto. sí, Y para el sigue. 2000, para el 2020, no, entonces en el tiempo cronológico, mientras que Corporinoquia estaba resolviendo esa solicitud, entonces ellos deciden meter maquinaria en el área de páramo, o sea, porque el derecho digamos que el ancho de esta vía, ahí la carretera Bogotá-Choachí es una vía que realmente tiene un ancho muy limitado. La berma era escaso 1 metro, no creo que tendría más en este entonces. En el 2017 ellos intervienen el páramo y las bermas las intervienen con una maquinaria y excavan como 2 metros al lado y lado. Se llevan levantando la capa vegetal, levantando frailejones, los arbustillos que hay ahí, otras especies. Pues la veeduría de Ricardo, para ese entonces eh, hace la denuncia respectiva por Orinoquia, eh, del daño que se estaba haciendo para ese entonces, y entonces Corporinopia abre un proceso sancionatorio. Ya para 2018 ese proceso tiene su concepto técnico. La corporación no sé por qué razón no continuó con el trámite hasta la fecha. No hay ninguna resolución de sanción o multa o algo, eso no se hizo. Después es que sale la solicitud de volver a hacer una estación más reducida de 1.400 metros cuadrados para el 2020 y esa también fue negada. Ahora para finales de 2021, 2020, entonces ellos presentan un nuevo diseño que ahora ya no se iba a lo ancho sino a lo alto, o sea, una edificación de 3 pisos de altura en el ancho del derecho de vía, o sea, sin salirse de la berma y del pavimento, Sergio, pero Sergio, como ¿me ellos, escucha? sí, sí, te Sergio, mire, escucho. es que lamentablemente el tiempo se nos acaba y por la importancia de esta situación que ustedes nos están denunciando, que están revelando, que están haciendo pública, amerita que nosotros tengamos un segundo momento, pero necesariamente tenemos que hacer aquí un cierre y este cierre Sí, quiero hacerlo con la venia de ustedes, de estos dos veedores que son querientes y dolientes de la situación social, pero también de la situación ambiental en lo que debe ser la protección del páramo de Cruz Verde, en este caso, en el tramo correspondiente a la vía, de la vía que estamos hablando. Les sí, invito para que en una próxima oportunidad ustedes traigan la información de lo que está aconteciendo en este momento, ojalá con la revelación de los mayores impactos ambientales, sociales y estoy seguro también económicos que esto representa para la comunidad que está residente en la zona. Agradeciéndoles, por supuesto, a ustedes su tiempo sí, tan valioso, tan importante, pero lamentablemente, aún en estos medios alternativos, el tiempo es oro sí. y tenemos que ceñirnos a ellos. Bueno, yo lo único que te puedo decir ahorita es que de hecho hay un adelanto al tema económico porque hay un informe de auditoría de la Contraloría, porque en la Contraloría también se hizo una denuncia y hay un informe donde habla respectivamente muy puntualmente la problemática económica del peaje. O sea, esa es una de las facetas. No, es que realmente falta mucho por contar, entonces, mejor dicho, quedamos en tus manos para hacer otra reunión o como lo quieras organizar. Claro que sí.
¿Algo más de su parte, Ángel Ricardo? Contigo, Pedro, agradecer a la audiencia por un tema que sabemos que es del cariño y del querer a la gente en nuestros páramos en estas condiciones actuales. Ustedes mismos lo han visto y atentos a precisamente a esa invitación para poder un poco describir en esta parte todos estos aspectos y un poco ir al detalle de lo que Sergio último mencionó, de cómo a hoy del bolsillo de los colombianos, de la cuenta de excedentes de la ANI, se está pagando un peaje que no existe en un lugar donde es cuestionable totalmente, con una obra donde estamos demandados por encima de 99 millones de dólares en un tribunal internacional, en este caso en Nueva York, de resolución de conflictos. Entonces, Pedro, es todo un gusto poder, esto es una tristeza decirlo, porque pues es cuando los veedores, pues ojalá pudiéramos felicitar, pero este no es el caso, es un proceso que precisamente lleva años, ha ganado premios al control social, ha hecho la incidencia y por qué no, pues precisamente hacer público un tema que en el planeta esta empresa que pues es conocida, Chico y Vino y SBI Soler Bonera Internacional y tal, como una Odebrecht 2. Entonces, así son cuestionados en el planeta, en Nicaragua, Congo, Guatemala, Sudáfrica, en Israel mismo, porque es de origen israelí. Y aquí hay todo que decir, estas empresas, cómo falsean todo para ganar los contratos, se hacen pasar de origen europeo cuando resultan ser israelitas, presentan papeles con supuestamente Cámara de Comercio en unos momentos y resulta que lo sacan es en otros. Mire, ahí nomás todo lo que les develamos, cómo se hacen las intervenciones, cómo fracturan el páramo, cómo intervienen, mire cómo rellenan. Y aquí desafortunadamente no pasa nada. Concluimos sobre la entrevista que acabamos de tener sobre la vía perimetral de Oriente, no sin antes agradecer el esfuerzo particular de nuestros invitados para poder sacar esta información para que sea de conocimiento público. Lo que ustedes acaban de recibir de información, lo que ustedes acaban de ver, es hasta ahora la primera parte de no sabemos todavía cuántas que podrán salir para revelar absolutamente todos los detalles que tienen que ver con las irregularidades en la construcción de esta vía. Pero tenemos que tener en cuenta para este cierre 3 consideraciones que seguramente van a ser tratadas largamente y ampliamente hasta que queden develadas absolutamente todas ellas. La primera, el impacto ambiental de la obra en el páramo de Cruz Verde. La segunda, el impacto social. Y la tercera, el impacto económico. Todo ello porque efectivamente las obras civiles tienen una responsabilidad en estos 3 aspectos: ambiental, social y económico, más las consideraciones adicionales que puedan sacarse de aquí en adelante. Esta es la invitación para que vean no solo este capítulo que ya ustedes acaban de terminar con nosotros, sino los que vengan de aquí en adelante hasta que quede absolutamente hecha pública toda la situación de la vía perimetral de Oriente. Muchas gracias.